¿Qué tal están? Bienvenidos. Filosofía de la economía. La economía, en su sentido más amplio, es el estudio de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. No obstante, detrás de esta aparente neutralidad técnica se esconde también un vasto entramado de supuestos filosóficos que le han dado forma y que realmente presuponen que para entender la actividad económica es necesario conocer también de forma reflexiva cómo funcionan las actividades económicas. Desde sus raíces en la antigüedad hasta los debates actuales sobre sostenibilidad, desigualdad y globalización, la filosofía de la economía explora los fundamentos epistemológicos, éticos y ontológicos de esta disciplina. A lo largo de la historia, la economía ha transitado también entre distintas concepciones del ser humano y también de la sociedad. Desde Aristóteles y su visión del oikos, que es la casa, en Grecia antigua, el término para designar casa, la economía doméstica, se podría decir, hasta el neoliberalismo del siglo XXI, las teorías económicas han sido reflejo de diversas concepciones filosóficas sobre la naturaleza humana, la justicia y el valor. No es casualidad que los grandes pensadores de la economía hayan estado profundamente influidos por corrientes filosóficas de su tiempo, ni que las políticas económicas sean, en última instancia, expresiones de ideologías y valores. Se puede decir que uno de los primeros debates filosóficos en economía se centra en la distinción entre economía normativa y economía positiva, mientras que la primera, la normativa, busca establecer juicios de valor sobre lo que debería ser, la segunda pretende describir la realidad económica sin valoraciones de tipo subjetivo. De todas maneras, este intento de separar el ser del deber ser, ha sido cuestionado repetidamente, ya que toda teoría económica está basada en supuestos sobre la naturaleza humana y la justicia distributiva también. Incluso en los enfoques más tecnocráticos, las elecciones metodológicas reflejan, sin duda, valores subyacentes. El liberalismo, por ejemplo, el liberalismo económico, surge en el contexto de la Ilustración, en el siglo XVIII, y refleja su énfasis en la autonomía del individuo, la racionalidad y el contrato social. Adam Smith, considerado el padre de la economía moderna, concibió el mercado como un mecanismo de coordinación, podemos decir, espontánea, donde la búsqueda del interés propio conduce al bienestar general. Su célebre metáfora de la mano invisible sugiere además que la libre interacción de los agentes económicos produce orden sin necesidad de una intervención centralizada por parte de los estados, de los gobiernos. Sin embargo, esta idea presupone una concepción particular del ser humano como racional y motivado por el interés propio, lo que ha sido objeto también de críticas por parte de diversas corrientes filosóficas y también económicas. En este aspecto, pues también hay que decir que el marxismo, por ejemplo, inspirado en la dialéctica hegeliana y la economía política clásica, ofrece una interpretación o una visión alternativa en la que las relaciones económicas no son simplemente transacciones entre individuos racionales, sino expresiones de estructuras de poder y también de explotación. Para Karl Marx, la economía no puede ser entendida sin analizar la lucha de clases y también el papel del trabajo en la creación de valor. Su crítica al capitalismo no es solo económica, sino también filosófica, ya que denuncia la alienación del trabajador y también la fetichización de la mercancía como distorsiones en la relación del ser humano con su propio quehacer productivo. Además, también hay que señalar que el utilitarismo, desarrollado por Jeremy Bentham y refinado por John Stuart Mill, ha tenido una influencia profunda en la economía, particularmente en la teoría de la maximización de la utilidad. Bajo este enfoque, las decisiones económicas son evaluadas en función de su capacidad para generar el mayor bienestar posible para el mayor número posible de personas. Sin embargo, esta visión plantea serios dilemas éticos,
como la dificultad de medir la felicidad de una manera objetiva o la posibilidad de justificar desigualdades extremas si éstas conducen a un mayor beneficio agregado. En el siglo XX, la filosofía de la economía se vio sacudida, podemos decir, por la emergencia de nuevas corrientes desde la teoría de los juegos hasta incluso la economía del bienestar y el institucionalismo. La crisis del positivismo lógico llevó también a cuestionamientos sobre la posibilidad de una economía completamente objetiva, mientras que la Escuela de Frankfurt introdujo un enfoque crítico que vincula la economía con la ideología y el poder. Por tanto, pues se puede ver que uno de los desarrollos más influyentes en la filosofía de la economía contemporánea es la teoría de la elección racional, que plantea o postula que los individuos toman decisiones basadas sobre todo en la maximización de su utilidad bajo condiciones de información limitada. Aunque este modelo ha sido exitoso en muchas situaciones y aplicaciones, también ha sido cuestionado por la economía conductual, que demuestra cómo los sesgos cognitivos de las personas y las emociones influyen de forma decisiva en la toma de decisiones. Estas críticas no solo tienen implicaciones metodológicas, sino que también replantean la concepción filosófica del ser humano sobre la que se basa la economía dominante. Como se puede percibir, también hay otras formas de entender la economía en relación, por ejemplo, con la justicia distributiva, que es otro de los grandes temas filosóficos de la economía. John Rawls, por ejemplo, con su teoría de la justicia como equidad, argumenta que una sociedad justa debe estructurarse de manera que las desigualdades solo sean aceptables si benefician precisamente a los menos favorecidos. Su velo de la ignorancia propone un experimento mental donde los individuos diseñan reglas económicas sin conocer su posición en la sociedad, lo que conduciría a estructuras más equitativas. En contraste, Robert Nozick defiende una concepción libertaria o anarquista, podríamos decir, de la justicia, en la que la redistribución coercitiva de la riqueza es vista como una violación de los derechos individuales. Este debate, además, sigue siendo central en la política económica actual. Además, también se puede pensar en la globalización y la crisis ecológica, que han introducido nuevos desafíos filosóficos en la economía. De hecho, la interconexión de los mercados plantea preguntas sobre la soberanía económica y la justicia global, mientras que la crisis climática evidencia los límites de un modelo basado fundamentalmente en el crecimiento ilimitado. En cambio, el concepto de desarrollo sostenible intenta reconciliar el progreso económico con la preservación del medio ambiente, pero su implementación enfrenta resistencias muy considerables, tanto ideológicas como prácticas, como políticas, podríamos decir también, sobre todo en algunos países, especialmente los más poderosos. Desde una perspectiva filosófica, la economía no puede ser vista únicamente como una ciencia técnica, sino como un campo donde se debaten distintas concepciones del bien común, la justicia y también la naturaleza humana. La manera en que organizamos la producción y distribución de los recursos refleja nuestras creencias también sobre qué significa vivir una vida buena y en qué tipo de sociedad queremos vivir o habitar. Además, en última instancia, hay que señalar que la filosofía de la economía nos invita también a cuestionar, a discutir, a poner en duda los supuestos que damos por sentados y a reflexionar sobre las implicaciones éticas y políticas de nuestras decisiones económicas. Frente a los desafíos del siglo XXI, que son muchísimos, desde la automatización hasta el cambio climático y la desigualdad global y la pobreza, la necesidad de una reflexión filosófica sobre la economía es más urgente que nunca. Y esto hay que tenerlo siempre en cuenta. Podemos decir que la economía sostenible y circular es algo fundamental, porque eso supone ir hacia un modelo regenerativo y equitativo. La economía sostenible y circular ha emergido como una respuesta
a los desafíos ambientales, sociales y económicos del siglo XXI. Frente a la crisis climática, la pérdida de biodiversidad en el planeta y el agotamiento de los recursos naturales de la Tierra, este enfoque busca, de hecho, transformar los sistemas de producción y consumo, promoviendo la eficiencia, la regeneración también de los ecosistemas y la reducción de residuos. En definitiva, también el reciclaje. A diferencia del modelo económico lineal tradicional o clásico, basado en la extracción, producción, consumo y eliminación, la economía circular apuesta claramente por un nuevo sistema en el que los materiales y productos se mantienen en uso el mayor tiempo posible, minimizando de esta manera la generación de desechos y maximizando, en cambio, el aprovechamiento real de los recursos. Además, también hay que señalar que la sostenibilidad económica implica no solo la viabilidad a largo plazo de las actividades productivas, sino también su alineación con el bienestar social y también con la equidad intergeneracional, y también beneficia económicamente a las personas. Como se puede ver, realmente los principios de la economía sostenible y circular son esenciales y pues tienen unos fundamentos teóricos y tienen aplicación en distintos sectores económicos. Por supuesto, esto también conlleva desafíos y oportunidades que tienen que ser tratados. Estos desafíos incluso deberían ser superados. Por ejemplo, está el papel de las políticas públicas y la innovación en la transición hacia un modelo económico más resiliente y regenerativo. En cuanto a los orígenes y fundamentos de la economía sostenible y circular, se puede decir que el concepto de sostenibilidad, por ejemplo, tiene raíces profundas en la historia del pensamiento económico y ambiental. A finales del siglo XX, el informe Nuestro futuro común, de la Comisión Brundtland, de 1987, estableció la definición clásica de desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Es un planteamiento absolutamente lógico, coherente y racional. Desde entonces, la economía sostenible se ha desarrollado como un enfoque que integra los aspectos económicos, sociales y ambientales en la toma de decisiones. En este contexto, el modelo circular ha ganado también relevancia como una alternativa práctica o pragmática para reducir la dependencia de los recursos finitos y también reducir o mitigar el impacto ecológico de las actividades humanas. La economía circular, podemos decir que se basa en varios principios clave. Por ejemplo, está el diseño regenerativo. En lugar de producir bienes que se conviertan en desechos al final de su vida útil, se busca diseñar productos y procesos que faciliten su reutilización, su reparación y su remanufactura o reciclaje. De esta manera se gastan menos recursos naturales, muchos menos. También está el ciclo de materiales y energía. Se promueve el uso de materiales biodegradables o reciclables, así como la utilización de energías renovables en la producción y distribución. También hay que contar con la extensión del ciclo de vida de los productos. Se fomenta la durabilidad y modularidad de los productos, permitiendo su actualización o reacondicionamiento en lugar de su descarte prematuro. Además, está el modelo de servicios en lugar de productos. Se impulsa sobre todo el cambio hacia modelos de negocio basados en el acceso y uso compartido de bienes, economía del alquiler, por ejemplo, suscripción o intercambio de productos o de bienes o de servicios, en lugar de su posesión exclusivamente individual. Estos principios, de hecho, buscan no solo reducir la presión sobre el medio ambiente, sino también crear oportunidades económicas y también generar empleo en sectores emergentes como la reparación, el reciclaje, la manufactura avanzada y la gestión de recursos. Como se puede observar, son medidas realizables. En cuanto a las aplicaciones de la economía sostenible y circular, son variadas y son numerosas. Hay ya una transición hacia una economía sostenible y circular, lo que implica también una transformación profunda en múltiples sectores productivos.
En ese sentido, pues realmente eso ya se está notando en la economía actual y todo esto está impactando en diversas industrias y modelos de negocio, afortunadamente. La industria manufacturera, por ejemplo, ya pues supone una producción responsable y el sector industrial es uno de los principales responsables del consumo de recursos naturales y la generación de residuos. En consecuencia, la economía circular propone estrategias como el ecodiseño, la reutilización de materiales y la producción basada en principios de cero residuos, de cero emisiones, etc. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.